Hola, querida familia, buenos días, buenas tardes, desde donde nos estén acompañando como siempre. Bueno, nosotros aquí muy felices con Mario. Mario, bienvenido. Gracias, gracias. En nuestro programa de Cábala Urbana que realmente disfrutamos mucho hacer. Estamos en un impasse en nuestras vacaciones, pero bueno, muy contentos con el tema que hemos elegido para hoy, solicitado también por muchas personas que están acercándose desde cierto lugar, no solamente a la cábala, al misticismo judío y también al judaísmo. Entonces hoy pensamos en hablar de la celebración del Shabbat. ¿Qué celebramos en Shabbat todos los viernes? ¿Qué significa ese espacio, ese tiempo que santificamos para dedicar a Dios los viernes? ¿Y cuál es el rito, no? ¿Qué acompaña a esta celebración, a este día de descanso que empieza a la puesta del sol de los días viernes y termina en la puesta del sol del día sábado? Así que bueno, ¿te parece, Mario? Empezamos a Muy bien, muy bien. Bueno, hablar un poquito de este tema tan lindo. así es. Bueno, decir en primer lugar que no solamente el judaísmo realiza el descanso del Shabbat, sino también una parte del cristianismo, que son los adventistas del séptimo día. Ujú. Recordemos que son más entre 20 y 30 millones de cristianos en el mundo que también celebran el Shabbat, también celebran el sábado. Muy bien. Lamentablemente hay como una gran ignorancia de creer que solamente el cristianismo festeja el domingo o conmemora el domingo, y este grupo también descansa en Shabbat, ¿eh? Con lo cual es interesante destacar que va más allá, digamos, del tema del campo del judaísmo, y Ujú. sobre todo que el Shabbat lo que marca es, por supuesto, podríamos decir, como habitualmente se dice, un día de descanso, pero a mi modo de ver es un día de meditación sobre lo que va a ser la era mesiánica. Porque se dice que el Shabbat anticipa la era mesiánica. Lo que hacemos en el día del Shabbat es como imitar de manera pequeña lo que va a ser el reino de Dios. Con lo cual es algo como muy importante porque tenemos una vez cada 7 días un microclima de redención, un microclima de meditación y de contemplación. Por Ujú. eso es tan importante comprender lo que se hace en Shabbat, porque de ese modo, cuando se llega a la era mesiánica, todo el tiempo será Shabbat. Es decir, no va a haber un día de Qué Shabbat. bien, o sea, ¿qué vamos a, vos qué vas a hacer? ¿Te vas a aburrir como loco? No, al contrario, en el día del Shabbat uno Vamos tiene a que meditar, estudiar, tiene que estudiar. meditar, crecer. Los que estamos en la Cábala estamos en todo momento en el día de Shabbat. Es decir, por ese motivo el Shabbat corta con la materia, corta con el día laboral que tiene relación con la materia, y Ujú. nosotros en el día de Shabbat tenemos relación con lo espiritual. Los que Correcto. estamos en la Cábala estamos en relación con lo espiritual todos los días. Claro, Quiere claro. decir que desde ese punto de vista no me voy a aburrir porque ya no me aburro ahora. Bueno, a mí me gustaría sumar algo a esto que está diciendo Mario. Hay un rabino que a mí me gusta mucho cómo escribe y cómo describe, ¿no? Las celebraciones, las festividades judías, que se llama Harold Kushner, que, bueno, falleció hace poquito, recién hablábamos de esto con Mario, y él dice que en realidad el texto bíblico, cuando dice que al séptimo día Dios descansó, Dios hizo Shabbat. Pero dice, en realidad el texto bíblico no es que dice que Dios descansó, sino que dice que Dios cesó en sus labores y recuperó su alma. Claro, pero fíjate qué curioso, ¿no? En el Shabbat Dios descansó de la obra que había creado, ¿Correcto? pero no descansó de la revelación, porque si Dios sigue durmiendo no podía haber revelación con la Torá en Moisés, Claro, no podía haber revelación. Entonces, cuando decimos descansó, no es en la formación y revelación, es con respecto a la creación. Y claro, con fíjate respecto a la que, creación. claro, pero aquí es donde está el problema de interpretación, cuando en el Nuevo Testamento el rabino Yoshua entra en contradicción con los fariseos, Mm. porque él decía, Dios sigue revelando en Shabbat, y por lo tanto yo sigo curando en Shabbat. Claro, Por claro. lo tanto, hay una interpretación que es una interpretación, cesó en relación a la creación, descansó en relación a la creación, pero no descansó en la revelación, se sigue revelando, porque si descansaría y se va de este universo, el universo desaparece. Por lo tanto, lo que tenemos que comprender es un descanso que no es descanso, porque aquí es donde la gente en general se cree que el Shabbat es nos tiramos a la cama y no hacemos nada. No, No, claro. Shabbat es orar, estudiar, meditar, eh, en la mesa festiva, toda la familia hablar de temas que tienen que ver con la Torah y con la Kabbalah. Es Exacto. decir, se hace muchísima actividad en el día del Shabbat. Pero es una actividad más espiritual. Por eso, ¿qué tiene diferente el viernes? ¿Por qué se celebra el viernes? ¿Qué tiene de diferente a un miércoles, a un lunes, a un martes? Que santificamos el tiempo.
y esa cena festiva, como muy bien decís, donde se reúne toda la familia, donde se va a proceder a las bendiciones, al encendido de las velas, tiene un significado diferente. ¿Por qué? Porque en verdad lo que hacemos de distinto ese viernes, ese encuentro en familia, es dedicárselo a Dios, es santificar el tiempo, porque si no sería un día como cualquier otro día de la Bueno, semana. es dedicárselo, tengo temor a poner a Dios en el centro de esta cuestión, porque en el centro de la cuestión está la divinización del hombre. Es decir, no es que se lo damos a Dios, es Dios nos da a Ujú. nosotros el Shabbat, Muy en el bien, sentido que hay que tener cuidado de verlo desde un punto de vista de consagración a algo superior. No, es algo superior que baja a lo inferior. claro, Y por claro. ese motivo, de Por alguna eso se forma, revela, como decías recién, ¿no? claro, Dios se por revela. eso se revela en nosotros Ujú. y nosotros tenemos que hacer ese descanso del Shabbat con todas las implicaciones del no descanso del que hablamos, de esa Claro. actividad de tipo sagrado. Es algo curioso porque en realidad desde el punto de vista de las sefirot, desde el punto de vista de las dimensiones, el día del Shabbat se correspondería con Malhut, que es la máxima materia. Ujú. Entonces la pregunta es, acá hay una contradicción. ¿Cómo? Claro. En la máxima materia, justamente en el séptimo día, que es la máxima materia, yo he traído aquí un candelabro de 7 brazos para recordar que tenemos las 7 dimensiones inferiores del árbol de la vida y a veces el centro se pone Tiferet, pero a Ujú. veces el centro se pone Malhut. Ujú. Cuando nosotros ponemos Malhut en el centro, es que el Shabbat está aquí, no se cuenta de 1 a 7. Se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Y la 7 es la del medio. Quiere decir que hay un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Hermoso, muy bien. Es decir, que estamos hablando 1, 3, 5, Ujú. 2, 4, 6 Ujú. y el Shabbat en medio. No es que el Shabbat queda en el extremo, sino que queda En el siendo centro, equilibrio entre lo femenino y masculino. el Por balance. lo tanto, los 6 días son de la materia, trabajamos, estudiamos, nos ganamos el pan, pero este día el pan queda detrás y el vino se pone por delante, Ujú. porque aquí tenemos que tener más placer que pensar en las cosas materiales. Claro. Aquí es donde se tienen que terminar las cosas materiales, porque todo lo material de estas 6 dimensiones trabajan para lo espiritual. Es decir, estas 3 de cada lado trabajan para esta del centro. Por lo tanto, trabajamos para poder disfrutar del descanso del sábado y es que trabajamos para meditar, trabajamos para poder estudiar. En la era mesiánica que va a pasar, todas van a ser Shabbat. ¿Qué pasó? Quedamos acá. Me voy con Ah, no, 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 me voy con la menor. no, hermoso, hermoso lo del balance, lo del equilibrio, me encanta, está Sí. muy lindo y bueno, va a ser divina la era mesiánica. En realidad, por esto que vos decís, ¿no? Yo creo que a mí me gustó mucho esta idea y les voy a recomendar el libro, se los voy a mostrar, que se llama Por la vida, de Harold Kushner. Este es un libro donde están todas las celebraciones del ser judío. Es un libro precioso, además escrito con mucho amor y con mucha rigurosidad también. Y me encanta porque cuando habla de, vuelvo un poco al tema de santificar el tiempo, porque en mi persona hizo mucho sentido cuando yo hice mi conversión y tratar de entender y aprender algo con lo que yo no fui formada, digamos, de nacimiento. Mm. Entonces, me gusta porque trae un concepto que dice que el judaísmo construye catedrales en el tiempo y en el espíritu y no en la materia, porque la santidad del tiempo es mucho más fácil de transportarla. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos que ir a un templo y por ahí estamos en un lugar que no lo tenemos, esa santidad va con nosotros, nos va a acompañar. Entonces, ¿a dónde nos acompaña el ámbito de nuestro hogar? Pero Y, nosotros somos el tiempo, nosotros somos el exacto. templo. Nosotros somos el templo, ¿no? Y ese templo viaja con nosotros. No hace falta ir a una sinagoga, a una catedral o a cualquier lugar creado por la mano del hombre, sino que esa santidad se la podemos aportar nosotros al tiempo, teniendo en cuenta lo que hagamos, lo que decimos, y esto es un poco lo que viene a traer el Shabbat. En Shabbat, dice Harold Kushner, tendríamos que sacarnos hasta los relojes, dejar al mundo en paz, al menos por 24 horas, no querer seguir pensando en cuestiones mundanas, cómo arreglo esto, llamo al proveedor. No, no, ese es un día para mí más, ¿no? De reflexión y de contemplación.
Cuando nació el cristianismo con el judaísmo de Jesús y todos los primeros, recordemos algo muy importante que son las palabras del judío griego Esteban, Mm, que luego pasó a ser San Esteban, que dijo: Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. ujú, Es decir, que habita en toda la humanidad, habita en todo el exacto, universo, ¿no? No habita, exacto. no habita en un... Y esto es muy judío, porque Sí. pertenece a los orígenes del cristianismo. Y por eso matan a Esteban. En realidad, el pobre Esteban, que en la tradición cristiana se cree que lo mataron porque creía en Jesús, no fue así. Lo mataron porque él desautoriza, digamos, de que Dios pueda ser reducido A un templo físico, al templo ¿no? físico. Claro. Estaba hablando de un templo espiritual, que es lo que después Exacto. van a hablar Saulo de Tarso y lo que van a hablar todos los cabalistas también a lo largo de la historia. Yo, antes de olvidarme, porque he traído dos secretos, ¿los puedo decir? ¿Tenemos Sí, tiempo? claro, tenemos tiempo, Ok, he vamos. traído dos secretos que están aquí, ¿eh? Muy bien. Hay un secreto que poca gente lo puede, bueno, hay dos secretos en el mismo texto, Ujú, que hay poca gente que sabe que están ahí y que la gente, hay de buena fe, ¿no? Lo claro. decimos de bien intencionados, mucha gente repite la liturgia y a veces no sabe qué dice, ¿ok? Pero lo digo con la buena intención de que mucha gente repite por tradición. Pero si tú vas a las cuatro primeras palabras de lo que se llama el Kiddush, la santificación del El vino, vino. vas a encontrar, la primera palabra es Yom, que empieza con la Yod, la segunda palabra es Ashishi, que quiere decir el día sexto, el día séptimo, perdón. Ashishi empieza con Hei, luego dice Vayehulú, que sigue con Baf, y luego dice Ashamaim, que son los cielos, que empieza con Hei. Las cuatro primeras palabras de la santificación del vino de Shabbat esconden el tetragramatón, esconden el sagrado nombre de Dios. Quiere decir que nombramos a Dios en las primeras cuatro Ay, palabras qué de la lindo. santificación del vino. Primer secreto que mucha gente no conoce. Segundo secreto, este es un poco más difícil. A ver. El segundo secreto es que si vas a la santificación del vino, la primera parte tiene que ver con la creación del universo, Ujú. pero la segunda parte es muy misteriosa, porque la segunda parte dice, fíjate bien, Melech haolam asher kishanu yisrotav ratzavanu v'shabbat kodshu b'ratzon yihilanu sekanu l'maseh Ki hu yom tehila lemikrai kodesh seher b'yitziat Mitzrayim. Y aquí dice, en recuerdo de la salida de Egipto. ¿Qué tiene que ver la salida de Egipto con el Shabbat? Y aquí hay dos cuestiones. Primera cuestión, que en el Kiddush santificamos que la Ein Sof, que el infinito divino creó el universo, Ujú. pero también hacemos referencia al Dios de la Merkabah que nos sacó de Egipto. Quiere decir que aquí se esconden dos secretos, hay dos partes aquí. Y luego recordar que Egipto son las limitaciones de la materia, la esclavitud de la materia. Por Exacto. lo tanto, lo que estás diciendo al final de la santificación del vino es recordar que somos esclavos de la materia y que somos esclavos de las cuestiones de la materia. Y dice, recordemos la salida de Egipto, Claro. recordemos que en Egipto estaba el faraón que se creía Dios, era muy materialista Egipto, había grandes restricciones a nivel de la materia con la idolatría y que nos vamos de Egipto. Y la pregunta es, ¿por qué este secreto? Porque aquí se esconden dos secretos en el segundo secreto. El dios de la Merkabah, que no es el Ein Sof, y Mm. además la restricción que tenemos de salir del campo de la materia es esclavizante. Por Ujú. lo tanto, he traído para nuestro programa dos secretos que te digo, ojo a la cuestión, yo no los Bueno, comenté nunca en mis clases de Cábala. bueno, muy bien, una nueva revelación. Así que Muy aquí, interesante. Que me das pie para contar justamente estos dos secretos que vos traes tienen que ver con el encendido también de las velas, porque en Shabbat se encienden dos velas y podemos preguntarnos, ¿por qué dos velas? ¿Y por qué no tres velas, no siete, no cinco? ¿Por qué prendemos dos? Y parte tiene que ver con esto que dijo Mario. Miren, yo también vine preparada, no se crean, ¿eh? Acá tenemos las velitas que encendemos nosotros para Shabbat, ¿eh? Son dos velitas. ¿Y por qué encendemos dos velas? Porque lo que se recuerda justamente en Shabbat es la creación y la liberación de la esclavitud. Es decir, que por ese motivo es que se encienden dos velas, porque es lo que se recuerda en Shabbat, la recuperación de la libertad, dejar esa esclavitud. Y como Mario dijo muy bien, ¿cuántas veces yo te he escuchado hablar y de ahí lo aprendí?
tenemos que liberarnos de nuestro Egipto interior, de aquellos hábitos, ¿no? De aquella materia, aquellas cuestiones como que nos encorsetan, hábitos limitantes. Eso es como salir del Egipto, salir y liberarnos de esa esclavitud. Entonces, encendemos 2 velas. Dijimos que las velas, una tiene que ver con recordar la creación y la otra la liberación. Habitualmente quien enciende las velas es la mujer, pero si no está la mujer de la casa, cualquier otra persona puede encender las velas, se eleva una oración hacia Dios, dando gracias por la oportunidad de encender estas velas en Shabbat. Y algo más quería decir de Bueno, las velas. recordar Sí. algo también importante, ¿no? Que el arquetipo dictatorial a nivel político del faraón sigue existiendo. Ujú. Lamentablemente hay Claro, muchos países que siguen teniendo dictaduras al estilo del faraón de las que se quieren liberar. Por lo claro, tanto, claro, cuando en el claro. mundo judío levantamos esta copa de santificación del vino, es para recordar que todos aquellos se merecen ser libres, ¿no? Ujú. Es decir, estamos realizando un acto de libertad, de la libertad interior del alma y de la libertad exterior del cuerpo. Muy Es bien. decir, es un acto de libertad en nuestro interior que también se tiene que reflejar en el exterior. Por lo tanto, este era uno de los temas más complicados del judaísmo en el Imperio Romano, porque los israelitas en el Imperio Romano decían, nos queremos también liberar políticamente del Imperio Romano, ¿no? Claro. Entonces, aquí hay toda una cuestión, no vamos a entrar porque en general siempre hablamos del alma, pero también entender de que la libertad del alma termina manifestándose en la materia. Todo lo espiritual es una fuerza que no puede ser controlada y que termina en el campo material. Es decir, todo lo espiritual, porque lo espiritual tiene que ver con lo natural. Claro. Spinoza decía que todo lo natural es racional, que tiene un razonamiento, porque pertenece al orden de la naturaleza. Ujú. Y el alma es libre por naturaleza. Por lo tanto, como es libre por naturaleza, ningún sistema puede controlar al alma. Esto es lo que también muestra el Shabbat. El Shabbat muestra de que la materia no puede con el espíritu, es el espíritu el que puede con la materia. Claro. Bueno, muy interesante esto. Como siempre, ¿no? Va, estas charlas que son tan enriquecedoras. Y bueno, aportar una cosita más con respecto a las velas para después, bueno, podemos explicar cómo es primero las velas, después el kiddush y después la acción de gracias, el amotzi por el pan y por nuestra comida. Pero las velas representan la presencia de Dios en el hogar, simbólicamente. Y se dice que la llama de la vela y la luz que emana y el calor, ambas cosas, van a vencer al frío exterior y a la oscuridad. Es decir, que las velas también tienen todo un significado muy hermoso con respecto a la presencia de Dios, ¿no? Dentro del hogar. Y una vez que lo primero que hacemos va a ser encender las velas. ¿Cuándo se encienden las velas? Porque mucha gente pregunta. Las velas se encienden 18 minutos antes de la puesta del sol. Después de ese momento no se pueden encender las velas, digamos en la tradición más bueno, en la tradición, ¿no? Más ortodoxo no, pero se supone que tiene que ser exactamente, y hay una app que la pueden buscar, se llama Shabbat Shalom, donde dice cada viernes cuál es el horario que corresponde en cada país para prender las Nosotros velas. particularmente somos muy liberales y Exacto, nosotros encendemos las velas en cualquier horario. Creo que también la claro, gente tiene que comprender, hay gente muy ritualista, por eso lo aclaro, hay gente muy ritualista que no claro, la, por supuesto, está muy bien. Y yo que nosotros que encendemos cuando realmente empieza nuestro Shabbat, sí. independientemente del horario. Me gustaría decir algo para no olvidarme también Ujú, de que aunque las velas las puede encender cualquiera, la obligación, entre comillas, no hay obligación de nada, pertenece a la mujer porque la mujer alumbra, ujú, es la que da la luz. así es. Entonces, el Shabbat empieza con el encendido por parte de la mujer porque el universo es femenino, es el útero de Dios. Por lo tanto, se manifiesta la luz por la mujer. Me Creo encanta, que es muy interesante esto también sí. porque hay dos elementos claves antes del comienzo del Shabbat, que es lo que el encendido de velas y lo que el esposo le tiene que decir a la esposa, el Eshet Hail, que es la declaración de las virtudes de la mujer virtuosa. Exacto. ¿Por qué esta relevancia tan importante de la mujer en el comienzo del Shabbat? Primero que todo porque el hombre y la mujer tienen que estar en paz, porque lo femenino y masculino tienen que estar en paz para comenzar el día del Shabbat. Y sobre todo la segunda parte, que este es el secreto, el universo de la creación, en hebreo lo llamamos Briá para los entendidos en términos de la Kabbalah en el hebreo, esa creación es femenina, es el gran útero de la divinidad. La luz se manifiesta por la mujer.
Por lo tanto, no hay luz si no es por la mujer. Y por lo tanto, ahí la mujer es la que alumbra. Por supuesto, si la persona está sola y es un hombre, Claro. puede encender las velas también. Pero el acto de encender las velas es por la mujer porque es lo femenino lo que va a dar lugar a la revelación de la luz. No hay luz sin lo femenino. Lo masculino por sí solo no puede revelar porque no tiene cli, no tiene vasija de recepción. Y la vasija de recepción es el universo. Por lo tanto, yo diría, la obligación es del género femenino, la Ujú. mujer es la que está mostrando su útero como representación del inicio de la creación. Muy bien. Y también esta aclaración, ¿no? Que si por alguna circunstancia no hay una mujer en el hogar, entonces ahí sí lo puede prender el hombre sin ningún problema. Bueno, una vez que encendemos las velas, que hacemos la oración, elevamos esa oración a Dios por el encendido de las velas, hacemos la bendición del vino, hacemos el kiddush. Así es, la bendición del vino, del cual ya expliqué estos Hablaste, secretos, sí. tiene que ver con también otro secreto de la Kabbalah. El vino es rojo, por lo tanto es Geburá, es el límite. Claro, el universo necesita de límites, no se puede expandir sin freno, pero también necesita misericordia, porque si solamente existirían límites, el universo no se puede sostener con juicio severo. Por lo tanto, Claro. en la mitad de la santificación del vino se le agrega un poco de agua Ujú. al vino para darle misericordia a esa restricción tan fuerte que tiene el universo. Ahora, la pregunta es, ¿en realidad tendríamos que santificar el pan antes que el vino? Pero no, se santifica el vino antes que el pan y por lo tanto el pan queda secreto, queda oculto, se Tapado. lo tiene que tapar. Se lo tiene que tapar porque si estaría sin tapar, tendríamos que primero observar de que por el pan vivimos en la materia. Por lo tanto, la materia queda oculta, queda relegada, bebemos el vino, que tiene que ver también con el placer del día del descanso, e inmediatamente ahí descubrimos el pan, pero ahí hay otro secreto. Otro Bueno, no secreto sé qué más. va a decir el secreto, lo que yo les puedo contar es que cuando descubrimos el pan, se hace el amotzi, que es la acción de gracias por tener el pan y por extensión a todos los alimentos que vamos a compartir esa noche. ¿Y el secreto? Bueno, primero que todo, se le agrega sal al Muy pan bien, en recuerdo cierto, de el sacrificio en el Templo de Jerusalén. así es. También el pan, entramos en comunión, por lo tanto tenemos que dar el pan a cada uno y todos comer al mismo tiempo, por lo tanto todos estamos en igualdad de condiciones. También en el Shabbat no hay que dárselo en la mano, ¿eh? Algunas niñas juegan a esto y empiezan a tirar el pan. Esto es muy, hay que controlar la educación de los niños en ese momento de la cena sabática, pero se lo pone en un plato y cada uno lo recoge. ¿El secreto dónde está? El secreto está en que no se bendice un solo pan, se bendice dos panes. Y estos dos panes representan lo que son una parte del reino de Judá y una parte del reino de Israel. El reino de Judá y el reino de Israel durante muchos años estaban divididos. Son los hermanos que estaban divididos. Hermanos divididos que se puede realizar cientos y cientos de interpretaciones entre laicos y ortodoxos, entre judíos y no judíos, entre hermanos divididos hay muchos hermanos divididos. ¿Y qué se hace para comenzar el Shabbat, para comenzar ese rezo del pan? Se une los dos panes para que ninguna familia, para que ninguna nación haya más desunión, porque Muy la bien, desunión es el comienzo del conflicto. así Entonces, es. cuando una nación está dividida, hay sangre, hay conflicto. Ujú. Por lo tanto, se unen los dos panes en señal que lo que sucedió entre Israel y Judá, que es la división de los hermanos, la división de los hermanos a nivel familiar, la división de los hermanos en un país, cualquiera sea el país en que se encuentra, la división de los hermanos a nivel de la humanidad, en que no nos dividamos más para el conflicto. Entonces unimos los dos panes y el secreto es la humanidad es una. Muy Es bien. decir, que cuando unimos los dos panes, entramos en comunión con el que es diferente de mi religión, con el que es diferente de mi ideología, con el que es diferente de todo, porque todos somos uno. Este es el gran Bien, secreto. Entramos de Bet a Aleph, muy bien. es decir, de la dualidad a la A la unidad. unidad. Muy bien, hermoso. Bueno, un programa a mí me encantó, nos hemos A mí, quedado a sin mí tiempo. me encantó el programa. Son temas que disfrutamos muchísimo y además que lo aplicamos en nuestro día a día. Así que bueno, nada, decirles precisamente hoy, como siempre, Shabbat Shalom, que tengan un Shabbat con mucha paz, con mucho amor y nos vemos si Dios quiere dentro de un mes. Así es, si Dios quiere. Bueno, un abrazo a todos, bendiciones y que pasemos el mes de Ab,
que es un mes en general difícil astrológicamente, pero que con emuná, con confianza vamos a llegar. Así que Shabbat Shalom, y gracias Marisa, y gracias a todos. Gracias, mi amor. Gracias a todos. Shabbat Shalom. Nos vemos pronto.